¿qué tal, hermanos? Queremos darle la bienvenida a nuestro repaso de la lección. Este espacio creado por la Iglesia Adventista a través de nuestra Asociación Metropolitana para todos aquellos que están interesados en reforzar su comprensión de algunos conceptos estudiados durante esta semana en la lección de Escuela Sabática. Queremos decirte que nos sentimos contentos semana a semana siguiéndonos. Ojalá que este repaso de la lección esté siendo una bendición para tu vida. Y ojalá que también te sirva para obtener algunas ideas para poder impartir, si eres un maestro de escuela sabática, mejor tu lección con tus alumnos. Así que quédense con nosotros, estamos por iniciar, en un momento daremos comienzo. Bien, estamos de regreso en este repaso de la lección número 2, que se titula La creación, la formación del mundo. El autor de la lección nos dice que los científicos están cada vez más impresionados por lo adecuado de este mundo para las criaturas que lo habitamos. Y es que sin duda alguna, este mundo que Dios creó con el poder de su palabra, definitivamente es un mundo que tiene todas las adecuaciones para que los seres vivientes podamos vivir sin ningún problema. Hoy vamos a analizar cómo es que Dios logró formar este mundo, ¿verdad? Y cómo es que nosotros podemos vivir felices en ese mundo. Estamos dando la bienvenida, como cada semana también, a nuestros dos colegas, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestra asociación, a quien le damos una cordial bienvenida, pastor. Al contrario, un placer estar de nuevo aquí para el repaso de la lección y saludar a nuestros hermanos que nos siguen. Gracias, pastor. Y al pastor Abraham Ramírez, director de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación. Buenas tardes, pastor. Bienvenido, pastor. Bien, vamos a dar entonces inicio a nuestro repaso. La palabra de Dios en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pastor, eso significa que entonces la tierra ya existía. No es que Dios la creó en este primer día. Sí, no, lo que nosotros hemos dicho en la lección número 1 es que Dios, cuando habla ahí en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esto se refiere probablemente al universo. Dios creó el universo. En esta lección, de manera muy específica, vamos a ver cómo Dios hermosea la tierra. Es decir, cómo Dios la hace que esté lista para que pueda ser habitada por organismos vivientes que se mueven. Pero que recordemos, en el día 3 Dios hizo las plantas, son organismos vivientes, pero no se mueven. De manera muy diferente es cuando Dios crea las aves, cuando crea los animales, cuando crea el propio ser humano, puros animales que se pueden mover. Pero todo lo primero que Dios hizo fue poner todas las condiciones para que ahora estos seres vivientes que se mueven puedan llegar y puedan pasársela bien en este sitio que Dios ha adornado, ¿no? Para que puedan estar ahí. Dice Génesis 1:1 que la tierra estaba desordenada y vacía. En esta lección de esta semana vamos a ver cómo Dios le da orden, ¿no?, a la tierra. Y la siguiente semana vamos a ver cómo la llena, a lo que estaba vacío, cómo la llena. Y entonces ya después de esto, la tierra no estará ni desordenada ni vacía, por la acción de nuestro Dios, que es el Todopoderoso Creador. Quiere decir, pastores, que entonces el Señor dedicó 3 días para preparar las condiciones de la tierra para la vida. Así es. Y los otros 3 días se encargó de llenarlo. Así es. Correcto. Sí. Justamente eso es muy interesante. Cuando uno lee Génesis, a veces decimos, qué poquito hizo Dios en los primeros días. Pero cuando uno lee lo que se necesita en un mundo para que pueda ser habitado, uno dice, no cabe duda, esto lo tuvo que hacer alguien que pensó, que dedicó tiempo para poder establecer todo lo que se necesitaba para que después llegaran los animales y los seres humanos a vivir en un mundo que no les produjera ningún problema, ¿verdad? Por eso para mí es extraordinario. Ahí se ve un diseño, ¿no? Correcto.
Un diseño es una acción con un propósito. Dios se emprende todo un proyecto de creación y entonces al final de su creación crea a la corona de su creación, que es el hombre, pero primero, antes, ¿sí?, pone todos los elementos para que esa persona viva feliz. Y pone primero todos los elementos donde pueda haber vida y también donde los acompañantes, los seres vivos del hombre puedan vivir tranquilamente. Dios primero crea los espacios de vida y después llena esos espacios. Correcto. Cuando dice que está desordenada y vacía, entonces estamos hablando de una tierra que no tiene las condiciones necesarias para vivir. Así es, no tiene Está ninguna condición, es caótico todo. húmeda, vacía. Sí, sin porque forma. dice que todo lo que había, dice Génesis capítulo número 2, versículo número 2 de capítulo 1, dice que todo lo que había era agua y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua, ¿no?, sobre la faz de las aguas. Así que era todo lo que había, pero no había las condiciones como para que el ser humano pudiera poner un pie, porque toda la tierra estaba cubierta de agua. Correcto. Entonces, ¿cómo nos paramos ahí, no? Correcto. Ahora viene entonces el primer día, donde dice entonces dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Algunas personas se preguntan, ¿cómo es que si las lumbreras, como el sol, vinieron hasta el cuarto día, entonces ¿por qué había luz? ¿Cómo es que Dios hizo eso? Separó la luz de las tinieblas. ¿Qué podemos decir en cuanto a eso, pastor? Bueno, si nosotros recordamos y si Dios hizo todo el universo antes, nuestro sistema planetario solar es parte de ese universo. Así que probablemente ya estaba hecho todo también. ¿Cuál era el asunto? Si nosotros leemos con detenimiento el versículo número 2, dice que las tinieblas cubrían toda la superficie de la tierra. ¿Qué tan densas eran las tinieblas? Bueno, eran tan densas que no permitían el paso de lo que nosotros conocemos como luz. Pero esto no significa necesariamente que el sol no existiera, porque nosotros mismos usamos a veces una expresión que yo digo a veces es muy literaria, la nuestra, ¿no? En un día que está nublado, normalmente decimos, hoy no salió el sol. A ver, ¿cómo que no salió si está la luz? ¿Verdad? Pero es una expresión que simplemente significa, hoy no estoy, ¿qué cosa? Mirando el sol. Hoy no estoy viendo el sol, veo nada más el efecto. Bueno, en aquellos días, de acuerdo a Génesis 1:2, ni siquiera se notaba el efecto del sol sobre la oscuridad que justamente cubría la tierra. Estaba cubierta de Estaba tinieblas, cubierta densas. de tinieblas, densas. Yo creo que eran, como a veces también utilizamos otra expresión literaria, ¿no? La oscuridad era tal que casi se podía tocar. Correcto. Debemos recordar, pastor, que al crear este planeta, Dios tenía un propósito, según Isaías 45:18. Así dice el Señor, Él creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra y la fundó. No la creó para que estuviese vacía, para que fuese habitada la creó. Él dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Es decir, Dios en la creación tenía un propósito. Esa tierra iba a ser habitada. Y uno de los elementos indispensables para la vida es la luz. Así que entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es, bueno, si voy a tener vida, necesito tener las condiciones de vida. Y lo primero que voy a crear, dice Dios, pues es la luz. La luz, en el día número 3, entonces se crean las plantas y todas las hierbas. Necesitan una fotosíntesis, que la luz es, para llevar a cabo esa función, las plantas necesitan luz, ¿sí? El hombre también para sintetizar algunas vitaminas necesita luz. Es decir, la luz iba a alumbrar y tiene ciertas funciones también en cuanto al tiempo, ¿verdad? Pero también es una condición de vida para el ser humano y para los animales. Y también notamos aquí, pastores, la soberanía de Dios. Él separa, Él coloca nombre, dice, bueno, ahora va a ser estos dos periodos, uno es noche, uno es día, y entonces comienza justamente eso que nosotros conocemos como el día completo, ¿no? Así es. El día completo. Entonces, pastor, después viene, dice la lección, la creación de la expansión.
¿Cómo podemos nosotros ahora entender esa separación de la expansión? Porque dice la Biblia que separa aguas abajo, aguas arriba, y crea la expansión de los cielos. Bueno, si nosotros otra vez volvemos a... Es que Génesis 1, 2 tiene demasiado, ese solo pasaje tiene muchísimo, porque cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, lo que quiere decir es que el globo que hoy conocemos como globo terráqueo, en aquel momento era globo acuoso, ¿verdad? No tenía nada de tierra, porque todo, ¿qué cosa? Parece, de acuerdo a la descripción que tiene Génesis, que todo estaba cubierto por agua. Agua en todos lados, no había una sola parte seca. Entonces, justamente cuando dice la Sagrada Escritura que se separen, pues nosotros hoy conocemos que las nubes, por ejemplo, que justamente están en lo que se llama el firmamento, o lo que normalmente nosotros conoceríamos como la atmósfera, que se mueven estas nubes. Las nubes están cargadas de agua, hoy lo sabemos. Pero recordemos que en aquellos días Dios no le podía estar explicando todos los detalles a Moisés, porque en lugar de que tuviéramos un capítulo 1 de Génesis donde se describen todas las condiciones para que pudiera vivir el ser humano, que era la corona de la creación, pues ¿cuántos capítulos tendríamos? Mucho más, donde estuviera explicando todas las razones científicas, que yo todavía digo, ¿cuánto de eso podría haber entendido Moisés? O entendido todos los demás que leyeran lo que Moisés estaba escribiendo. Entonces, justamente como todo estaba cubierto de agua, Dios tiene que hacer esa separación, porque también en esa separación hay condiciones de vida. Si la tierra se hubiera quedado toda llena de agua, pues la condición para organismos vivientes, quizás solamente los peces podrían haber llegado a la existencia, pero no era el propósito, de acuerdo al pasaje que hace un instante del libro de Isaías que leyó el pastor Abraham, fue bien claro. Dios creó esta tierra para que fuese habitada por seres humanos, ¿verdad? No necesariamente por otro tipo de seres. Por eso es que Dios hace esa separación. Es importante entonces, pastor, que haya agua abajo, agua arriba. Okay. Vaporización, lluvia. Sí, pastor, yo quisiera reafirmar un poquito que nuestro Dios, cuando estuvo creando, solamente lo hizo a través de su palabra. Él mandó y existió. Y después va calificando su creación. Dice que la luz era buena. Y quien la calificó como buena era Dios. Es decir, el Creador dice, está bien, la luz va a cumplir con el propósito por la cual... Sí, dar calor al ser humano, mantener una temperatura adecuada para que en este mundo todo funcione. Entonces, ahí va. Yo me imagino al Dios del cielo y a veces con un lenguaje muy humano, entusiasmado porque su creación lleva rumbo. Claro. Es buena la creación que está realizando y es buena para cumplir el propósito por el cual lo está haciendo. Tiene control de calidad. Así es. Que él mismo estableció. Así es. Y él mismo supervisó. Así es, él supervisa, por eso es que cuando la luz es un elemento positivo, nosotros podemos decir, oye, qué poquito hizo el primer día. Pero recordemos, la luz tiene, como decía el pastor Aaron, tiene tantas funciones para que exista la vida, que Dios debió haber dejado todas las condiciones de la luz, que diera una temperatura adecuada, que no llegara de más, porque menos luz nos congelamos, más luz nos rostizamos. Entonces, pues eso no es tan sencillo, inclusive nosotros no nos lo podemos imaginar, pero Dios creó todas las condiciones de temperatura adecuadas para que el sol pudiera, o la luz en este caso, porque estamos hablando del primer día, justamente pudiera afectar positivamente a lo que vendría después, que es la creación de los animales y del ser humano. Estamos analizando la lección número 2, la formación del mundo, y esperamos que tú sigas con nosotros. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos. Dije un día, a mis caminos atenderé. Quise guardar mi vida del mal para no pecar.
más de tristeza callé, se enmudeció mi corazón, se agravó mi dolor. Ahí comprendí lo frágil que soy, que el hombre sombra es, que en vano se afana en las cosas de este mundo sin control. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Quita mis lágrimas, oye mi oración, escucha mi clamor. Dije después, dame fuerza para vencer, hazme saber lo que debo hacer, búscame, Señor, porque sin rumbo voy, débil me siento hoy, alejada y confundida. El día se acerca y tú vienes, Señor, sin ti yo no soy nada. Oh Dios, toma mi vida, yo quiero tu salvación. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Quita mis lágrimas, oye mi oración, escucha mi clamor. Escucha, Señor, escucha, Señor. Bien, estamos de vuelta en nuestro repaso de la lección. Estamos repasando la lección número 2, que se titula La creación, la formación del mundo. Ya hemos hablado un poquito acerca de esa expresión desordenada y vacía, de cómo Dios, a través de su soberanía, comenzó a darle forma a este mundo. Hablamos ya de la separación de las tinieblas con la luz. Y ahora vamos a enfocarnos básicamente en los siguientes 2 días de la creación. Estábamos hablando un poquito acerca de la expansión. El Señor separa, entonces aguas abajo, aguas arriba, crea una expansión que también es un espacio de vida para los seres vivientes. ¿Qué más podremos ahondar, pastores, en este asunto de la expansión? Sí, tenemos que aceptar que en esta expansión, cuando Dios hace esa separación de las aguas, esa expansión sería lo que nosotros conocemos como la atmósfera, donde está toda la parte del aire, donde las aves se moverían a gusto, ¿verdad? Porque ese sería uno de los propósitos por los cuales deja ese pequeño espacio para que las aves vuelen tranquilas sin que tengan ningún problema. Y la otra es para que se distribuyera el oxígeno en todo nuestro globo terráqueo, porque ya sería un poco diferente, ya habría tierra, como lo vamos a notar ahora. Entonces, el oxígeno es suficiente, no hay ni más ni hay menos. Si hubiera más oxígeno, apagar un incendio sería muy difícil. Y si hubiera menos, pues la vida humana también tendría demasiados problemas para sobrevivir. Así que el mundo en donde nosotros vivimos, los científicos han descubierto que básicamente de todos los mundos conocidos es el único que tiene los niveles adecuados para que los seres humanos y los animales puedan vivir sin que les cause ningún problema. No necesitamos tener
ningún tanque extra para poderlo cargar, no necesitamos un traje especial para que no nos vayamos a descomprimir. No, así estamos, miren, estamos, y justamente eso es lo maravilloso y lo extraordinario. Y aunque el ser humano anda buscando condiciones en otros lugares, en otros planetas, no los ha encontrado. No, hasta este momento no hay un solo planeta que haya sido visto por el ser humano a través de los telescopios tan tremendos como el Hubble y otros más, que pueda decir, saben que en este planeta hay condiciones de vida iguales a las de la Tierra. Básicamente no hay. Si bien en el primer día, cuando Dios separa la luz de las tinieblas, Él lo hace así, Él separa la luz de las tinieblas. Nuestro Dios se manifiesta como el soberano del tiempo. Yo manejo el tiempo, dice Dios. Noche, día. ¿Okay? Y aquí en el segundo día de creación, entonces Él se manifiesta como el soberano del espacio, ¿no? Él crea un espacio donde puede haber vida. Aguas arriba, aguas abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque en un futuro iba a haber necesidad de lluvia. Entonces debe haber agua arriba. Y el agua abajo, para que vivan y para que se sostengan los seres que van a estar ahí, porque también tomamos agua, ¿no? Así que entonces, aguas abajo, aguas arriba. Necesitamos tanto el agua de arriba como el agua de abajo para vivir. Y en medio, un espacio donde hay condiciones especiales de vida. No hay ni más ni menos. Los seres que Dios va a poner sobre la tierra necesitan esa atmósfera, ¿verdad? Ese aire, ese espacio, para que ellos puedan vivir libremente. Como decía el pastor, a ver aves que estén yendo y viniendo por el espacio, por el firmamento. Nosotros, ¿verdad?, habitamos en esta tierra con una calidad, ¿sí?, de aire, que ahora por la contaminación es otra cosa, pero es suficiente para vivir adecuadamente. Se me está ocurriendo, pastor, que incluso esa expansión amortigua cuando viene la lluvia la caída de esas gotas, porque no sé si no se convertirían en proyectiles. Sí, también. Que destruirían los campos, destruirían las plantas. Sí, todo está diseñado, o sea, no hay nada que esté hecho al azar. Sí, no, realmente cuando uno se hace esas preguntas, ¿por qué caen gotas y no me perforan el cráneo, por ejemplo? Si caen a una altura de 1 kilómetro, 2 kilómetros, y si nosotros calculáramos la fuerza de la gravedad, pues esa gota tendría que producir efectos. Pero pues nosotros inclusive cuando llueve en un día caluroso salimos y pues hasta nos da gusto que caiga esa agua sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y no nos causa ningún daño. Entonces todas esas condiciones uno tiene a veces que preguntarse y decir, oye, esto no pudo haber salido de la casualidad, al azar, ¿cómo pudo haber llegado esto? Pues no, es que nada de lo que dice las Sagradas Escrituras que hay en Génesis fue hecho al azar, todo fue hecho con un plan bien específico. No hay más gases dañinos en la atmósfera de lo que debe haber, y aún los gases que hoy hay a través de la contaminación, como decía el pastor, todavía hay suficientes plantas para que lo puedan estar procesando, porque mientras nosotros necesitamos oxígeno, pues las plantas no necesitan oxígeno, necesitan dióxido de carbono, el cual convierte en oxígeno. Es algo extraordinario, todo eso venir de la casualidad. A mí me daría y me da mucho trabajo creer que pudo haber llegado algo así por obra de la casualidad. Pastor, y cuando hablas justamente de esa casualidad o de que todo vino del azar o de una gran explosión, llegamos al tercer día, cuando se nos dice entonces que el Señor divide las aguas y coloca la parte seca, donde empieza entonces a producir la hierba, las semillas, los árboles, los frutos. Pastor, y yo creo que todos en algún momento nos hemos gozado en ver un campo, por ejemplo, lleno de flores, Sí. en árboles maravillosos, en la cantidad de frutos, pastor, y frutas que tenemos para comer, para degustar. Eso no puede venir de la obra de la casualidad. No, porque inclusive nosotros tenemos que ser honestos, ¿no? Hay ciertos frutos que se dan en ciertas épocas del año, tal parece que dependiendo de la necesidad del ser humano.
Por ejemplo, las sandías normalmente se dan en un tiempo caluroso, verano. ¿Y para qué se dan en un tiempo de calor? Pues son frutos constituyen mayormente Mucho por agua. agua, que cuando uno se come una rebanada de sandía, uno hasta se refresca, ¿no? Los cítricos, por ejemplo, se dan en un tiempo un poquito más frío. ¿Para qué? Pues para resguardar al mismo ser humano de ciertas enfermedades, proporcionar la vitamina C que necesitan para que pueda fortalecer sus defensas del organismo. Es decir, cuando uno inclusive va analizando cada una de las frutas o de los frutos, el tiempo en que se producen, uno tiene que atinar a decir, esto alguien tuvo que haber pensado, ¿por qué tenía que ser así? ¿Y por qué no fue de esta otra manera? ¿Por qué no todos los frutos se hacen o se dan al mismo tiempo, ¿no? Y que cada quien consuma lo que quiera. Pues no, o sea, no. Dios dijo que iban a estar las estaciones. Qué maravilla. Y justamente en esas estaciones hay frutos para esas estaciones específicas. Dios desde un principio, Él ya trae el proyecto y lo va ejecutando poco a poco, ¿no? O poco a poco, día tras día, ¿no? Entonces en el tercer día ya hay luz, ya hay un espacio, pero todavía no hay tierra, no hay territorios. Entonces Dios manda que se descubra lo seco y manda las aguas hacia las cuencas, ¿verdad? Y entonces hay división entre mares y territorios, tierra seca. Y entonces ya están ahí los tres espacios, por lo menos que conocemos, la tierra, el mar y el aire, donde después el Señor va a crear seres que pululen por todos lados, ¿no? Y yo me imagino al Señor emocionado, ya están los lugares, y ahora vamos a producirlos, vamos a llenarlos, ¿no? Y entonces Dios manda que aparezcan, que la tierra, ¿verdad?, produzca hierba, árboles, frutas, con la cantidad, ¿qué cantidad de frutas, de hierbas comestibles para lo que piensa hacer después? Es una fabulosa y una cantidad de producción de alimento, porque si bien es cierto, las condiciones de vida ya están, ¿y ahora con qué se van a mantener? Esos seres que va a crear, esos seres vivos que el Señor va a crear, necesitan manutención, mantenimiento. Y entonces para que se muevan y anden para acá y para allá, porque eso es lo que el cuarto día nos dice, ¿verdad? Que ahí en los mares los peces y en el aire las aves necesitan energía para producir ese movimiento. Vamos a darle energía, produciendo cantidad de alimento para ellos. Ahora lo interesante es que todos esos árboles y esas plantas no las creó como semillitas que empezaron a desarrollarse poco a poco. Todos los desarrolló como árboles, vamos a usar una palabra que quizá la más fácil de entender, como árboles adultos en producción. De tal manera que el ser humano no tuvo que esperar a que empezaran a producir. Empezaran a crecer. Porque ¿cuánto tiempo iban a pasar desde que Dios los creó hasta que crecieran y hasta que empezaran a producir, ¿no? Y el ser humano ya hecho en el sexto día, o las aves con hambre y los mamíferos con hambre, y pues no hay. Pues si hubieran acabado todas las semillas que hubieran estado ahí, no. Lo extraordinario es que Dios creó todo esto ya listo, los árboles en producción, las plantas listas para ser consumidas, de tal manera que cuando llega ya el llenado de este mundo, a través de los mamíferos, a través de las aves, del mismo ser humano, ya no hay ningún problema. Una vez que son creados, ellos pueden ir sin ningún problema y decir, este fruto es el que me gusta, aquel es el que me gusta, y comérselo. Claro que sí. Creo que nosotros podemos creo que debemos atinar a decir, tenemos un Dios creador, un Dios sustentador, pero también un magnífico diseñador de este mundo. Quédense con nosotros un momento, continuaremos con el repaso de esta lección. No se vayan.
Bien, estamos de vuelta en nuestro repaso de la lección. Estamos en la lección número 2 y hemos estado tocando puntos muy interesantes de estos 3 primeros días de la creación. Ya hablamos sobre la separación de las tinieblas con la luz. Hemos hablado también de esa expansión que el Señor preparó para las aves y todo el oxígeno y todas las situaciones habitables para los seres vivientes, pero también estamos hablando ahora de la separación que Dios hizo entre el agua y la tierra. Ya hablamos un poquito acerca de ese maravilloso Dios diseñador con buen gusto que hizo la diversidad de plantas, la diversidad de flores, diversidad de frutos, ¿verdad? Habla el pastor Isidro muy atinadamente que incluso las estaciones del año nos dan las frutas necesarias para pasarla bien, para subsistir. Pero hablemos un poquito acerca del agua, pastor. También el agua tiene un elemento que a veces pasamos por alto, pero el agua es tan importante. Sí, nosotros recordemos que normalmente nosotros tenemos 2 tipos de agua y así le llamamos, ¿no? El agua salada y el agua dulce. El ser humano necesita agua dulce. Nuestro mundo mayormente está formado por agua salada. Pero es interesante que lo que el ser humano necesita, bueno, todos los seres vivos realmente necesitan, aquí están incluidas las plantas, están incluidos los animales y está incluido desde luego el hombre, todos necesitamos agua dulce para poder sobrevivir. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque es aquí donde viene el asunto básico, que Dios deja el agua con funciones específicas, el agua dulce para que puedas, cuando la tomas, mantener la temperatura adecuada de tu organismo, ¿no? Y el elemento tan interesante que es el agua, que puede estar en los 3 estados que son necesarios para que pueda haber vida, ¿verdad? Porque eso es lo interesante, o sea, el agua se evapora, ¿verdad? Es agua, pues es el vapor, que después justamente forma las nubes y que después viene y descarga otra vez en la tierra para que pueda justamente el hombre seguir subsistiendo, porque lo interesante es que el agua que mayormente se evapora es el agua de mar, que sería salada. Y sin embargo, cuando cae en forma de lluvia... Ya no es salada. ¿A poco no es eso maravilloso, no? O sea, cualquier persona lo puede ver como algo normal y natural. Bueno, miren, es que a través de este proceso se le quita la salinidad, etc. Pero nosotros debiésemos maravillarnos. ¿Por qué es que esto fue así? ¿Por qué el agua que se evapora y que es salada no sigue siendo salada? Esa agua ahora es agua dulce para que el ser humano siga viendo la mano sustentadora de Dios. Así. Y es un ciclo. Así es. Un ciclo de vida, ¿no? El agua se evapora, por así decirlo, se condensa y después cae a la tierra. Es un ciclo. A mí me pareció maravilloso en alguna ocasión escuchar que el agua, la misma agua de la creación, es la misma agua que circula. Es decir, no se produce más ni menos. Ahí está, es la misma agua, ¿no? De todos los tiempos. Y otra cosa que a mí me sorprende, hablando del agua, el agua de mar, por ejemplo. No es que la muerte estuviera dentro del plan de Dios, pero ahora existe la muerte. Y yo siempre he dicho, ¿cómo en las vacaciones le gusta a tanta gente ir a un agua salada, a meterse a un agua salada? Y yo digo, ¿y por qué el agua tiene que ser salada, el agua de mar? Cuando un ser humano, un animal, un ave muere, se entierra y se convierte en abono, ¿verdad?, para la tierra. Pero un pez cuando muere, no lo entierran o no lo enterramos, ¿verdad? Todo es corruptible, todo el cuerpo es corruptible, tanto de los peces como de nosotros. El mar apestaría de tanta muerte, pero la sal del agua elimina todo eso. Así es. Dios es maravilloso, ¿no? Así que hay agua dulce, agua salada. ¿Por qué? Dios sabía. Porque había una función específica tanto para el agua dulce como para el agua salada. Y recordemos que la mayor cantidad de seres vivientes justamente está en el agua, ¿no? Así que donde hay más muerte es en el agua salada. Qué interesante, pastor. Así es. Y decíamos también, pastor, detrás de cámaras, que Dios de alguna manera ha dejado que el ser humano vaya descubriendo estas cosas
y se vaya maravillando. Sí. No lo puso allí con letras de fuego para que todos lo supiéramos desde el inicio. Lo hemos ido descubriendo, pastor. Sí, comentábamos que Dios no usa juegos pirotécnicos para decir, yo soy el creador y estemos Alábenme. sorprendidos, ¿no? Ahí, sino que yo creo que Dios nos deja todo esto para ir descubriendo poquito a poquito, ¿no? Para que cuando lo veamos, lo sorprendamos y más, y lo amemos más, y nos admiremos más, le reverenciemos más, y nos gocemos en alabar a un Dios creador todopoderoso. Sería bueno estar metiéndonos más en esto. Yo creo que esto es una probadita nada más. Hay tantas cosas y cada especialidad de estudio, ¿verdad?, puede descubrir las maravillas de Dios. El doctor, el astrónomo, ¿verdad?, el geólogo. Cuando descubren todo eso, hay muchas razones para alabar a Dios. Y qué lástima que algunos de estas personas que mencionaste, en lugar de alabar a Dios, tratan de darle solamente la explicación científica, pastor, cuando en realidad, cuando nosotros tomamos un vaso de agua, cuando nosotros nos comemos una manzana, cuando nosotros nos comemos algo que produce la tierra, deberíamos vivir agradecidos con Dios. Sí, pero ese es el asunto, cuando damos por sentado todas las cosas. Es decir, necesito aire para respirar, pues debe haber. Y damos por sentado que ahí está y ahí siempre estuvo. Lo que hemos visto en la lección de esta semana es, no siempre hubo condiciones en esta tierra para que pudiera vivir un ser vivo, valga la redundancia, o un ser humano. No siempre hubo estas condiciones. Eso es lo primero que nosotros debiésemos recordar y lo que nos debiese maravillar, porque si no hubo siempre las condiciones, ¿cómo es que estas condiciones llegaron a ser posibles? Bueno, el libro de Génesis contesta la pregunta y dice, es que Dios es tan especial y tiene poderes tan ilimitados que pudo hacer un mundo con todas las especificaciones necesarias para que un día el hombre llegara justamente a vivir en él y llegar a habitar en él sin ninguna complicación. Y eso es una de las cosas extraordinarias que la lección de esta semana justamente presenta. Pastor, quisiera no dejar pasar por alto esto. Cuando Dios creó las plantas, los árboles, dijimos, le dio alimento a los seres vivos. Dios determina cuál va a ser el alimento para los seres vivos. Aquí Dios elimina la depredación. No va a haber animales que se coman a otros animales y otros, así. Que es una de las bases del evolucionismo, la competencia de vida, ¿no? Donde solamente los más aptos sobreviven. Selección natural famosa. Sí, ¿no? Entonces esto va en contra de eso y entonces Dios dice, bueno, ¿verdad?, yo no quiero que los animales, los seres vivos que voy a crear se anden peleando, ni que se aprovechen unos de otros. Hay suficiente alimento para todos. Si Él determina cuál va a ser el alimento para ellos. Que después ya entrada del pecado y entonces esto... Sí, pero todo lo demás. Lo que dice el pastor es muy importante, porque aquí no está la sobrevivencia del más fuerte. Dios creó un mundo de tal manera que todas las criaturas que Él hizo pudieran vivir de manera armoniosa. No es la supervivencia del más fuerte, es la supervivencia de todos los especímenes vivos que pudieran justamente tener lo suficiente para vivir sin pelearse los unos con los otros. Pastor, a lo mejor antes de que termine nuestro tiempo de este repaso, ¿no sería bueno, pues, recordar, reafirmar el hecho de que nosotros debemos ser cuidadosos con lo que Dios creó? Debemos ser buenos mayordomos. Y aquí entra el concepto de mayordomía. Pues sí, nosotros tenemos que recordar que este mundo que Dios dejó, lo dejó para que el ser humano mismo pudiera vivir bien. Pero nosotros a veces creemos que tenemos suficiente de todo y lo damos por sentado de que así va a ser siempre. Por ejemplo, estamos acabando con los árboles en ciertas zonas, talamos más de lo que realmente se siembra y hay un desbalance. Pero Dios justamente es tan bueno, ¿verdad?, porque ahí vemos que Dios es tan bueno que a pesar de que se han talado cientos, miles y millones de árboles de más, todavía seguimos teniendo oxígeno suficiente. A veces quemamos demasiados combustibles fósiles que nos estamos terminando la capa de ozono
y bueno, los rayos del sol pasan sin que pueda tener un filtro determinado y a veces ocasionan más daño a la piel, pero tampoco lo vemos. Y aún con todo y eso, Dios es tan bueno que hace que el ser humano no tenga tantos daños en la piel como debería tener. Y eso a veces no lo notamos. Tenemos que cuidar nuestro mundo, tenemos que cuidar la parte la litosfera, pues está lo que conocemos como la tierra. Tenemos que cuidar la atmósfera, ese sitio donde está el aire, para tener aire lo más puro y respirable posible, ¿no? Tenemos que cuidar el agua, nosotros cuidar la hidrosfera, ¿verdad? Porque a veces la contaminamos tanto que ni siquiera podemos ya ir a un río y tomar un poco de agua con la mano para poderlo llevar a la boca, o llegamos a un lago y a veces es triste ver peces muertos o algunos otros animales ahí, o alrededor de ese lago lleno de basura. Todo eso tenemos que cuidarlo, porque finalmente son los elementos que Dios dejó para que nosotros podamos tener vida. Correcto. Sí. Vamos a llegar a la conclusión final, se nos ha acabado el tiempo, ha sido una lección muy interesante. Espero que ustedes también se hayan gozado como nosotros con estos conceptos tan hermosos que el Señor formó, creó. Vamos a llegar a una conclusión, alguna conclusión que ustedes quisieran compartir con nuestros hermanos en esta ocasión. Pastor Abraham. Sí, pastor, no debemos olvidar que lo dicho hasta ahora, o lo que hemos visto de la creación, Dios únicamente utilizó su poderosa palabra, su voz para crear todo esto, ¿no? Así que podemos concluir que la palabra de Dios es poderosa, ¿no? Y al hablar, Él dijo y fue hecho, ¿no? Y, por ejemplo, dice el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, Gálatas 1:3 dice: gracia y paz a vosotros de vuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Este no es un saludo, es un deseo de Dios, ¿no? Cuando Dios habla, a través de su palabra, puede llegar gracia y paz a nuestra vida. La palabra de Dios es poderosa, ¿no? Tan poderosa que puede transformar y dar vida. Dice el apóstol también que estamos muertos en nuestros pecados, pero con la palabra de Dios podemos tener vida. Él nos regenera, Él nos cambia, Él nos transforma con su santa palabra. Su palabra tiene poder. Así como creó las cosas, Él nos puede volver a crear, nos renueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Creo que debemos darle gracias a Dios, a ese Dios todopoderoso que crea este mundo para el bien de nosotros, porque nos iba a crear. Y también, ya que el pecado entró, nos puede volver a recrear. Bendito sea Dios por eso. Gracias, Pastor. Pastor Isidro. Sí, yo quisiera recordar que el libro de Génesis justamente nos dice que cuando Dios va a crear, siempre está presente. Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios ya se movía sobre la faz del abismo. Vamos a crear y ya estaba listo, porque Dios siempre está listo para hacer las cosas en bien de sus hijos. Y si este mismo Dios que pudo hacer todas estas maravillas en 3 días tiene un poder ilimitado, estimado amigo y hermano que nos ves, queremos decirte que Dios tiene el mismo poder ilimitado para hacer de ti una nueva criatura. Dios te bendiga y que puedas tener esa confianza en el Señor de que así sea. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que estén con nosotros en la próxima lección, la lección número 3. La palabra de Dios dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Señor le dio orden. Si tú, querido hermano, querido amigo que nos acompañas, sientes que tu vida está desordenada y vacía, deja que Jesús entre en tu corazón y Él pueda darle orden a tu vida. Ese Dios maravilloso es capaz de crear las condiciones necesarias para que seas feliz, tomado de su mano. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana. Gracias, pastores. Muchas gracias. Un placer.